Los hijos nunca terminan pues, de enseñarle a uno, como te menciono, pero creo que sí, en las carencias que hay, tal vez por las limitaciones, ¿verdad? En nuestro país, también hay muchas bellezas en cuanto a lo que es la cultura, la familia, y si hay oportunidad de poder cultivar eso, incluso ese amor de primos, ese amor, esa cámara, esa relación de padres con hijos, yo te diré, el día de mañana, no importa dónde creció ese niño, que Ujú. tenga su sentido de seguridad, va a triunfar donde sea, ¿me entiendes? En septiembre de 2023, cuando el podcast estaba a punto de morir de nuevo, cuando no tenía quien entrevistar, cuando no sabía cómo manejar el equipo tampoco y estaba completamente sola en el proyecto, hice una entrevista con una muy buena amiga mía, Maylin Pineda, terapeuta familiar, doctora. Ella vive en Canadá con su familia y sus hijos, emigraron de Honduras para Canadá, justo donde estoy yo ahorita en este país. Y fue interesantísimo porque conectamos de una manera súper random, pero recordando que habíamos sido amigas desde el colegio, desde que estábamos en los movimientos juveniles salesianos, que compartíamos una visión de vida y una manera de llevar la amistad muy particular y que había mucho amor entre nosotras, decidimos grabar este episodio acerca de la salud mental, que era un tema en el que pues aparentemente también coincidíamos un montón de años después. Este es el episodio que vamos a volver a poner el día de hoy para ustedes, que se lo vamos a compartir. Y me llena de emotividad saber que 2 años después de esas cosas de la vida, no estamos en el mismo lugar que en este momento, pero ella está en Honduras. Yo estoy acá en el momento en que este capítulo va a salir. Y es lindo poder saber que tenés tantas cosas en común con gente tan cercana a vos, aunque no la hayas visto en tanto tiempo. Y es una muestra más de que el universo realmente sí te conecta, sí está siempre de tu lado, sí está a tu favor. Les invito a que escuchen y vean este capítulo porque Mailing es un alma linda, noble, hermosa, pero aparte de eso, llena de sabiduría, llena de información. Y este capítulo en particular es para aquellos padres que todavía no saben o no entienden la importancia de la salud mental en los niños, jóvenes y adolescentes que nosotros estamos criando en este momento. Cómo hacer de ellos unas personas con una madurez emocional mayor a que la que tal vez nosotros tuvimos y que puedan sobrellevar los challenges de la vida de una manera más gracefully, creo que es la palabra que estoy buscando. Así que por favor escuchen a Mailing, tiene mucho que contarnos, tiene mucha experiencia, aparte cuenta un poco de su vida personal, cómo fue su migración de Honduras a Canadá, pero sobre todo la importancia que nosotros como padres de jóvenes adolescentes en esta época, qué importancia tenemos que darle a la salud mental y por qué es un tema que no podemos dejar pasar en nuestras familias y en nuestras pláticas y en nuestra rutina y dinámica familiar que estamos pasando en este momento. Escúchenlo, véanlo y me cuentan. Hola May, ¿cómo estás? Ah, bien, Lian, qué gusto verte. Igual, igual, igual. Contame, bueno, primero vamos a hacer un poquito de background, ¿verdad? Te cuento que este ejercicio es ejercicio de romper un ciclo de procrastinación largo que he tenido. Y agradecerte porque siempre has estado pendiente para catch up. Y esta era la reunión que teníamos realmente pendiente de compartir. Entonces, vamos a ver cómo nos sale la plática Catching Up podcast, pero me interesa mucho que no dejemos de compartir quién sos, ¿verdad? Y qué haces aquí, cómo nos conocimos y qué tema de interés podemos traerle a la gente que nos puede estar escuchando, aunque sea uno, ¿verdad? Aunque sean mis hijos, nada más. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Lian, por la invitación. Excelente, claro, tenemos que catch up. Sí, no, total. Pues fíjate que mientras pensaba yo, decía, ay, ¿cómo introduzco a May tantos años, verdad? Y al final digo yo, pues realmente es lo que es. O sea, somos amigas desde los 11 años tenía yo, Sí, 10, sí. 11 años. Pues Preadolescentes. preadolescentes, ni preadolescentes, creo, en esa época. Bien niñas, quinto grado estaba yo entrando de quinto a sexto, si no me equivoco. Cambié de escuela y me invitaron a un retiro. No, al revés, me invitaron al retiro. Ahí Te nos conocimos. conocí a vos y a Fabi en el retiro y por Sí. ustedes decidí cambiarme de escuela. Así, ¿verdad? Imagínate, sí. Hombre, así de fuego, ¿verdad? Sí, exacto. Y decidí cambiar mi vida de escuela y me cambié para poder estar con ustedes y de ahí la amistad se empezó a hacer más grande y Sí. desde los 12 años entonces prácticamente nos conocemos. La vida nos llevó por distintos lados, siempre compartimos ya siendo más adolescentes de verdad,
Y ya sí, después, pues con nuestras vidas ya de adultas y nuestras carreras y profesiones, pues qué bonito volverte a encontrar después de un montón de años. Estás claro en que Canadá, estás en Toronto, sí. ya me has contado un poquito de tu vida y creo que la parte donde conectamos más es en esa parte de saber que estamos en la misma línea de ayudar a otras personas Es correcto. enfrente. Sí. Entonces, compartinos un poquito tu trayectoria para que fuera de la amistad podamos saber qué hace Maylin, qué ha hecho, a qué se dedica. Bueno, Lía, tú sabes, me gradué de la Universidad Nacional Autónoma, ¿verdad? Con el título de Medicina y Cirugía. Laboramos un poquito, tal vez creo que 5 o 6 años antes de que nos saliera esta oportunidad para venirnos para Canadá. Aquí busqué pues sacar una maestría en lo que es terapia familiar y de parejas. Me llamaba siempre la atención esa parte de poder ayudarle a la gente con sus problemas, como que sí, ¿verdad? Y decía yo, bueno, pues entonces voy a aprender las habilidades para poderlo hacer. Mm. Y así fui a dar a la ciudad más helada de Canadá, que Es no la más pierde. helada, ahí en La ciudad Toronto. más helada de Canadá llega hasta los -50 grados centígrados. Ahí Sí. es una, sí, es una cosa fuerte. Y vivimos en esa ciudad de Winnipeg, donde saqué mi maestría por creo que 10 años, o no, perdón, como 8 años, y luego nos mudamos aquí para Toronto recientemente, ¿verdad? Y aquí es donde hemos estado, pues, estos últimos años, queriendo, pues, salir adelante más con esta parte de lo del COVID que pasa, ¿verdad? Y todo. Entonces, fue otra, otro cambio más, ¿verdad? Para nuestra familia. ¿Qué te puedo decir? Bueno, tú sabes, familia digo porque con mi esposo y con nuestros 2 hijos fue que emigramos hacia acá y pues actualmente ya mandando a la mayor ya en su primer año de la universidad Wow. y pues, ¿verdad? Haciendo que cada día para nuestros hijos pues sea feliz, ¿verdad? Poniendo nuestra parte con Juan Fernando, mi esposo, y conmigo, pues lo que podamos, ¿verdad? Para mantener nuestro hogar. Qué súper. Sí. ¿Cómo deciden irse a Canadá? O sea, ¿cómo te levantas un día y decís, me voy, dejo mi familia, dejo mi carrera y agarro para la ciudad más helada que podemos conocer? Sí, ay, Lian, ¿qué te puedo decir? Muchos factores que yo creo que muchas familias tal vez en Honduras compartan también el hecho de, pues uno buscando, ¿verdad? Oportunidades para los hijos, a pesar de que los dos laborando con Juanfer en Honduras, igual, ya un segundo hijo, poderlo tener en un colegio privado, o sea, Mm. mirábamos que necesitábamos ya sea, ¿cómo es que se llama? Estudiar más, ¿verdad? Y ver cómo mejorábamos nuestros ingresos, buscar nuevas oportunidades. Y bueno, uno buscando, ¿verdad? Esa tranquilidad tal vez del norte que se hablaba. Y me decido, yo sabía que necesitaba especializarme, pero me llamaba mucho la atención esto de la terapia y así me pongo en una de esas durante el trabajo en la computadora a buscar, googleando programas de estudio, ¿verdad? Y así es como encuentro este de que se llama Marriage and Family Therapy, terapia familiar para parejas también, ¿verdad? Y me enamoró del programa. Aplico y te digo, bueno, no teníamos ni dinero para andar aplicando a mucha universidad, pero que me aceptan y de ahí empieza ya la vuelta de buscar a sacar la visa y todo lo demás, ya con esa carta de aceptación de pues un lugar uno ya tiene esa entradita, ¿verdad? Y Ujú. así fue como nos vinimos para acá. ¿Y Ah, te veniste, o sea, te veniste becada, tenías ahorros? mira, aquí donde mis papás juegan un rol fundamental, pues igual teníamos nosotros nuestros ahorros, pero el apoyo de nuestra familia fue básico y no solo el apoyo financiero, sino que el hecho de, vaya, cuente con nosotros, tú sabes, ¿verdad? Entonces, eso donde que a uno le da ese sentido de seguridad de que va a triunfar donde sea que vaya. Ujú. No, y para que pues logramos vender todas nuestras cosas y con eso nos vinimos para acá a empezar de cero, como decirte, Juan Fernando, pues a la segunda semana se va a meter a uno de esos cafés donde nos habían llevado a tomar café tipo Dunkin' Donuts, ¿verdad? Y Ah, cuando me acuerdo, no, aquí estoy, ya trabajo aquí. Y ya con eso wow. logramos pagar nosotros nuestra renta, llevar los niños a la escuela, o sea, una odisea y él,
con todos los ánimos, ¿verdad? Siempre a empezar de cero. O sea, ya aquí ya olvídese de cuál abogado, cuál doctor, cuál nada aquí. Somos como cualquier otro y eso es lo lindo también de estos países, ver cómo se dignifica cualquier profesión, tú Mm, sabes. Entonces, de las cosas lindas que hemos aprendido acá y a pues perseverar, ¿verdad? Y poner todo nuestro esfuerzo una vez que ya estás fuera y no tan cerca de familia, pues tenemos que ver cómo sale uno adelante, ¿verdad? ¿Y qué retos sentís vos que fueron los más importantes de esos primeros Sí. 12 meses? Eh, Siempre se da, creo yo, muy fuerte un choque cultural, por mucho que uno viene medio dominando el idioma y todo lo demás, se extraña mucho la familia y pues las cosas de casa, ¿verdad? Sin embargo, también por la profesión, la maestría que estaba sacando, yo imagínate que quererme especializar para poderle dar terapia a familias y a parejas y nosotros como hogar en una etapa muy frágil de nuestra vida y nuestro matrimonio. Mm. Fue una etapa muy dura y ahí es como te puedo decir, no sé, ¿verdad? O sea, vivimos altos y bajos con Juanfer en nuestra relación y yo queriendo aprender y teniendo que darle terapia a parejas en mi práctica, ¿verdad? Entonces, Alguien piensa que fue alguien un es reto. terapeuta y no sufre lo que está Ah, terapiando así about, ¿verdad? es. Bueno, y le sucede a uno en los que precisamente cuando estamos en esta profesión que pues uno como terapeuta conoce ya mucha información acerca de lo que debe ser en la relación. Ajá, y cree que la pareja tiene que saber todo lo que... Y eso es fue una lucha constante al principio, ¿verdad? Ya te imaginas, imagínate la otra persona sintiéndose que lo están terapizando todo el Todos tiempo. los días. A mí me Sí, pasa eso, vos sabés que sí. ajá, O sea, mi novia me dice como, pero puedo hablar con mi novia, no con la coach. exacto. Pero, o sea, ¿qué tiene de malo que incorpore el conocimiento, ¿verdad? O sea, pero se siente Sí, como una rivalidad, me parece a mí, como que sí, no saben sí. con quién están hablando. Así es, y la verdad es que tienen ellos todo lo correcto, todo, ¿verdad? Es decir, ¿quién le va a gustar que lo estén analizando uno de esa forma? Y no es justo, ¿verdad? Y no se trata de eso, la vida ni las relaciones, sino que crecer juntos, ¿verdad? Entonces, ese cuidado tuvimos que aprender, ¿verdad? Yo tuve que aprender a saber manejar eso, balancear mucho esa vida laboral, profesional con la vida familiar, porque sí fueron muchas etapas en mi profesión en donde me tocó trabajar temas delicados, tú sabes, gente con mucho trauma, por un tiempo trabajé con todas estas familias que venían de esos países en guerra, ¿verdad? Entonces, escucha uno mucha tristeza, ¿verdad? Y tienes que saber cómo poder separar eso de tu vida personal y no traerte eso con uno. Es un work in progress, te puedo decir, ¿cómo se dice? Es decir, lo sigo aprendiendo, sigo luchando por siempre estar presente, ¿verdad? Tanto cuando estás en tu trabajo y luego poder estar presente 100% con tus hijos y con tu esposo, ¿verdad? En tu familia. Entonces, ese ha sido ese trayecto, ¿verdad? En Oíme, este gran, súper reto, no me lo hubiera imaginado. Ahora, yo siempre te conocí por una persona serena, presente, o sea, que no era nada nuevo Ujú, para vos estar presente. ¿A qué ujú. atribuís tu capacidad de haber sobrellevado esos challenges Ujú. triunfante? Ay, ay, ¿quién te oye? No, yo sigo aprendiendo. Y aquí donde me ves, Pero eh, aquí estás, sí, o sea, y lo estás compartiendo. sí, y te lo estoy compartiendo, pero sí, hay momentos y igual, no tan remotos, sino que recientes en donde a veces me tienen que hacer un reality check y a veces son mis propios hijos o mi esposo o hasta mi perrito que me está diciendo, hey, ¿qué es lo que es importante ahorita, verdad? Porque a veces son esas las presiones, qué sé yo, del trabajo, lo que sé yo, lo que van a decir o que Canadá y que los papeles y todo eso, ¿verdad? Y que uno viene y, y como quien dice, arremeto con mis hijos, con el que está enfrente, que con la familia, que pues uno, y todo por quedar bien, ¿verdad? O por el ego que a veces ahí está. Y no, ¿para qué? No te lo digo. Es decir, procesos y momentos en donde vivir en carne propia lo que es, ¿verdad? La ansiedad, por ejemplo, o el a veces estar triste. Tuvimos una pérdida familiar muy fuerte, entonces ese grief, ese duelo, ¿verdad? El saberlo manejar. Es decir, irónicamente, mi trabajo era de eso, de poder ayudar a otra gente a poder superar esas cosas.
y me ha tocado en estos últimos años poderlo, tener que vivirlo en persona. Créeme, no se lo deseo a nadie, pero también ha sido la oportunidad para crecer de una forma que creo que es por eso que me permite poderte platicar, ¿verdad? De esto tan abiertamente, es decir, haber superado. A veces tenemos como que caernos, ¿verdad? Para podernos levantar y hasta levantarnos más enteros, más fuertes, no sé, con más ganas, ¿verdad? Claro. ¿Y Sí. cuántos años tenían tus hijos cuando se fueron? Cuando nos fuimos, May, que es la mayor, tenía 9 añitos y el chiquitín tenía 3. Ujú. Entonces el pequeñito ni hablar, medio hablaba el español y aquí tuvo que venir pues ya prácticamente a hablar, a aprender a hablar el inglés, pero pues manejan los dos, fíjate, el idioma del español también, los dos idiomas lo manejan en la casa, tratamos de hablar en puro español, así que ya la mayor tiene 18 y William, que es el segundo, tiene 13 años. Wow. Y esa Sí. transición para May, principalmente a los 9 años, vos que sabes de las consecuencias y cómo tratar eso, ¿cómo reaccionó ella y cómo lidiaron ustedes? Sí, pasando ustedes mismos por una transición, ustedes Sí, sí, también tener sí, que acompañar a tus hijos, sí. principalmente a la de 9 años en eso. No, ¿Cómo? tienes toda Contame la razón. cómo fue. Pregunta muy válida. Es decir, yo creo que salimos premiados nosotros con esta hija mayor en el sentido de que ella para ella era una aventura venir a Canadá, ¿verdad? Ella con todas sus ganas y la verdad es que ella le tocó adaptarse a tantos grupos de amistades en tantas escuelas que nos ha tocado estar moviéndonos, ¿verdad? Por nuestra situación. Y ella ha sido tan campeona en ese sentido, y era es que la admiro mucho en eso. No siempre, ¿verdad? Claro que tuvo sus retos y aquí muchas veces los compañeritos son compañeritos desde muy pequeños y los grupitos bien cerrados, ¿verdad? Entonces imagínate todavía la barrera del idioma o el ser un poquito diferente, pero no sé, ha sido ella un ejemplo a seguir en ese aspecto, ¿verdad? De podernos motivar a nosotros a que eh, de ser auténticos y genuinos, ¿verdad? Y así conocer y darnos a conocer a los demás esa lucecita que andamos, pues poderla compartir y radiarle a Claro, los demás. Así que fíjate que ella, la verdad es que fue un caso excepcional y el William, como estaba pequeñito, pues él desde ahí ya agarró pero no sé que no es fácil, Lian, el adaptarse, venirse de joven o de adolescente, es todo un reto, ¿verdad? Pero ahí sí es la familia. Teníamos una tía lejana que de alguna forma nos acompañó, le decimos que es nuestra madrina, nuestro angelito canadiense, ¿verdad? Que es como, vino a ser como mi segunda mamá aquí en Canadá, ¿verdad? Y eso jugó un papel fundamental también para nosotros no sentirnos tan solos, ¿verdad? En ese proceso. claro. Así que, Qué no, bien. ha sido angelito, ¿verdad? Que nos ha ¿Tuvieron puesto de... ganas alguna vez de regresar? ¿Algún down Uf, claro. así? Y decir, guau, pues nos vamos, no aguanto más, agarrar las maritates, Ay, regresar a casa. varias veces, Lian, ¿para qué te lo digo? Pero ahí es donde como pareja, el Juanfer, mi esposo, jugó un papel fundamental. Es decir, ya estamos aquí y mira, el ver a nuestros hijos a veces poder que los miras corriendo en esos parques públicos sin preocuparte de que le van a hacer. Yo digo, bueno, aquí esto es lo que vale, ¿verdad? Y Juanfer venía y decía, mira, aquí el frío, no nos van a quitar la vida por un celular, ¿verdad? Y prefiero aguantarme el frío que eso. Entonces muchas veces ese tipo de razonamientos son los que hacíamos, ¿verdad? Pues superar, ¿verdad? Esas etapas de que le da a uno nostalgia y extraña la casita, la comidita, todo, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, o sea que sí. ves a tu alrededor y decís, No, realmente por esto me vine, esto es lo que vale, vale la ah, pena el sacrificio. O sea, regresas a, puedes decir, un ejercicio de gratitud o es. simplemente de priorizar, ¿verdad? Es correcto, Lean. Lo has dicho. Es decir, aquí no es ni las cosas, ni los lugares o las calles bonitas, es la seguridad, ¿verdad? La oportunidad de nuestros hijos cuando vemos ellos cómo aprenden y luego no tanto lo que aprenden, sino los valores tan especiales, ¿verdad? En el hecho de poder, por ejemplo, la aceptación de la diversidad, el que Ujú, ellos tengan ahora una mentalidad que nos dejan ellos, nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Entonces, ujú. esa apertura
creo que muy difícilmente, ¿verdad? En nuestro país pues se cultiva mucho eso, o es, ¿verdad? Entonces, por eso, en ese aspecto creo que nos lo vale todo, ¿verdad? El habernos venido y que ellos tengan una visión distinta de la vida, en donde te digo, es un reto, ¿verdad? Cada día, ahorita incluso mandamos a nuestra hija a un viaje a Europa ella sola con su amiga. Yo en mi vida hubiera imaginado yo tener Los el nervios. valor, ¿verdad? O incluso darle permiso, ¿no? Pero pues el verla a ella tan independiente, ver a nuestros hijos, cómo ellos se desenvuelven, van a su escuela caminando, agarran el bus y todo. Es decir, cosas que tal vez nosotros no vivimos en esas circunstancias y con muchos temores, ¿verdad? Que fuimos, ¿verdad? Creados. Entonces, para mí es eso lo que vale, no es ni tanto. Desde ella pequeña, la mayor, nos mudamos a Toronto y ella fue al mall, llevó sus currículums, ella fue a buscar trabajo. Allá la contrataron, lleva 2 años trabajando y estudiando. Y Wow. así como te lo digo, y yo digo, señor, esto es, qué interesante, ¿verdad? El ambiente, todos esos factores, cómo influyen y pues bueno, la verdad que como padres solo estamos de pasito, ¿verdad? Claro, claro. Guiando a nuestros hijos, pero ellos van agarrando camino y ha sido eso, ¿verdad? Las facilidades en ese aspecto. Yo sé que esto muy difícilmente en nuestro país uno con lo de la seguridad y todo lo demás es, y más, ¿verdad? Cuando estamos acostumbrados a que tenga cuidado ahí, mejor, ¿verdad? Todo es, ¿verdad? Es distinto en Espéreme, ese la sentido. acompaño, yo la llevo, yo la Ay, traigo. así, así ha sido, pero sí, como te digo, es un proceso, ¿verdad? De aprender todos los días y ahí estoy con el corazón en la garganta esperando a qué hora viene, pero ¿qué voy a hacer, verdad? Sé que debo confiar en ellos y que son capaces. Sí. ¿Cómo crees, May, que ese ambiente nos afecte acá en Honduras? ¿Y de qué Ujú, estamos privando? ¿De qué se está privando? Que nosotros ya estamos viejos, ¿verdad? Pero ¿de qué se está privando la juventud? Es decir, los míos adolescentes, ujú, al no tener ese ambiente y cómo lo ujú. suplementamos un poquito, dado que no tenemos las condiciones, ¿verdad? Porque no estamos allá. Sí, sí sé que el ambiente tiene que ver, Lian, pero también creo que está, fíjate que en el hogar, los principios, y si bien es cierto, las condiciones no permiten pues poder mandar al hijo bien tranquilo ahí en el bus, que uno sabe que si no es eso, ¿verdad? Y son otras las facilidades que tenemos, poderlos motivar y en otros aspectos, yo creo que los hijos nunca terminan pues, de enseñarle a uno, como te menciono, pero creo que sí, en las carencias que hay, tal vez por las limitaciones, ¿verdad? En nuestro país, también hay muchas bellezas en cuanto a lo que es la cultura, la familia. Y si hay oportunidad de poder cultivar eso, incluso ese amor de primos, ese amor, esa cámara, esa relación de padres con hijos, yo te diré, el día de mañana, no importa dónde creció ese niño, que Ujú. tenga su sentido de seguridad, va a triunfar donde sea, ¿me entiendes? Entonces, pero sí, pues tuvimos nosotros esa bendición de poder, pues pensar, ¿verdad? Bueno, hay otra gente que vive en otros lados, otra gente que vive distinto, y porque yo no voy a poder, ¿verdad? Porque esa mentalidad a veces nadie nos la enseña y tal vez aquella familia que ha medio tenido oportunidad de que viajó a los Estados Unidos o que vio allá cómo vivía la gente, ¿verdad? Uy, allá no hay allá puede dejar uno el carro abierto. Es decir, Ujú. cositas así. Claro, cuando no hemos estado expuestos a eso, muy difícilmente en un hogar, ¿verdad? Se le va a poder motivar a un hijo a que vea un poquito más allá. Claro. Entonces, creo que todo está pues en ese núcleo familiar, hay que educarnos, ¿verdad? Si no hemos tenido esa oportunidad, ya aunque ya sean mayores, ver y poder darle a nuestros hijos ese sentido de seguridad, creo que no importa dónde hayas crecido, ¿verdad? Sino que los valores que tú le puedas inculcar a tus hijos, ya sea las experiencias aprendidas, ¿verdad? Y de ahí cerca, más adelante, la verdad es que el mundo está ahí, Claro, y está donde está, ¿verdad? O sea, está donde está, no sí, todos vamos a poder tener esa oportunidad de salir o vivir en otro lado. También creo que poder entender que sí, donde estás podés hacerlo mejor. Y me así. gusta lo que decís de la seguridad. Y si no tenés una seguridad, con el exterior de país, de ciudad, ¿cómo definirías esa seguridad de hogar? ¿Cómo debe sentirse ese niño para sentirse seguro? Ay, sí.
Me encanta esa pregunta porque me encanta hablar de esto del sentido de seguridad, viene todo con esto de no sé si has escuchado de la teoría del apego, pero Ujú, es esto que se forma desde muy temprano, ¿verdad? Los padres y los hijos, que desde muy chiquito, y lo ves con las mamás y los recién nacidos, ¿verdad? El que pudo haberle dado de mamar al principio, cuando recién nació el niño, son detallitos pequeños, pero luego incluso cuando el niño está en esa etapa de desarrollo, es muy importante esa conexión con los padres en donde no hay ni una ansiedad porque el papá no está, ¿verdad? Sino que sabe que su papá pues ahí está y que lo está, ni tampoco hay o sea, una sobreprotección, ¿verdad? No hay esa sobreprotección y tampoco hay un abandono, un sentido de que, ujú, no, yo lloro, el bebito, ¿verdad? Que llora y ni siquiera, nunca lo atiende, ¿verdad? Sino que se busca ese entremedio en donde los papás son consistentes, presentes, con amor y con disciplina, poder guiar a los hijos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, es eso, cultivar ese sentido de seguridad de los niños desde muy pequeño comienza eso. Y si no tuvimos la suerte o la bendición de tener padres que pudieran crear ese ambiente en nosotros, esto pues hasta uno de joven y adulto pues lo puede aprender, ¿verdad? ah, Y desarrollar y con, qué sé yo, con ayudas, buenos maestros, guías, qué sé yo, mentores, que si uno se encuentra en la vida o buenos amigos, uno puede lograr adquirir ese sentido de seguridad. Pero sí, fíjate que el sentido de seguridad empieza desde muy pequeño en wow. el hogar. Es por eso que tú sabes, esos niños que tal vez han crecido sin padres y cómo vemos esos problemas ya de adulto, ¿verdad? O Ujú. muchas de esas luchas que tuvimos de niño cómo venimos a traspolarla ya en nuestra adultez con nuestras relaciones La vejez, total. Sí. familiares. Porque cada Y quien lo expresa diferente. Fíjate que te quería preguntar. sí. Mis hijos, claro, en esta transición en que están, ya no Ujú. son los niños que hacen caso, que te quieren dar un beso. Y entonces yo me empiezo a preguntar, y yo siempre estoy tratando de aprender y cómo hacerlo diferente. Sí. Yo no te voy a decir que me funciona, pero por lo menos algo que hago que yo me da un poquito de paz es que me comparten sus cosas. No sé cómo, ¿verdad? Pero me comparten sus cosas, me cuentan de las fiestas, de los relajos que hubo, que qué bueno que no fui, cosas como profundas, creo yo, para los 14 años. Ajá. Toman decisiones de, por ejemplo, el mayor de, no, no quiero ir a la fiesta, yo que capaz yo hubiera ido a todas las fiestas si me hubieran dado permiso. Pero hay un sentido de, no sé si es pertenencia, Ajá. pero cuando yo les pregunto a ellos que por qué nos llevamos así, porque nos llevamos bien confianzudos, que llega hasta el nivel de crítica de mucha gente, ¿verdad? Porque la gente te dice, no son tus amigos, son tus hijos. Sí, claro que son mis hijos, pero no me quita que no pueda bromear con ellos a mi manera, ¿no? Ujú. Pero cuando yo les pregunto a ellos, la chiquita siempre me dice, es que vos no juzgas. Y yo tengo un serio problema con el juzgamiento. No sé si inconscientemente alguna vez lo manifesté a través de evidencia de que yo te entiendo, no te estoy criticando, solo te estoy dando un consejo. Ni siquiera lo recuerdo, pero me llama mucho la atención cuando ella tiene tan arraigado el sentido de juzgamiento. Ella me dice, que yo no la juzgo, pero yo Ujú. siento que ella siente que significa que otra gente sí. Ujú. Entonces, Ambas póngale partes. que debe ser sumamente válido, Ujú. pero Sí. me encuentro entonces en una disyuntiva Ujú. con ella en particular porque, mm, aunque yo no la juzgue, no sé cómo va a aprender ella a lidiar con su sentido del juzgamiento de afuera. No sé si me seguí, Ujú. porque es como sensible a eso. Ya, ya. Ya te entendí, te Yo no entiendo. se lo provoco, pero, Ajá. pero sí otra gente es súper sensible a sentirse juzgada. ¿De dónde puede venir? Oye, lo interesante es que tenés una hija muy inteligente, muy sabia, y lo lindo es que ella ha podido verbalizar esa habilidad que tenés, Polia, como mamá, de no juzgar a tus hijos. Yo debo confesar, yo soy, ¿cómo es que se llama? Sé que en muchas ocasiones he tendido a juzgar a mis hijos, pero Maylin, y le digo, sí, ¿verdad? Y a veces mi hija es la que me tiene que decir, mamá, pero es que no te estoy pidiendo que me digas, no necesito ahorita que me juzgue. Ella, bueno, ya como son mayores, ya le dicen a uno Sí, directamente dónde está claro, fallando, claro. ¿verdad? Así que, y es algo que, como por el amor, ¿verdad? Que sentimos nuestros hijos, que uno quiere lo mejor para ellos, que los Ajá. queremos proteger, tendemos, ¿verdad? A veces a emplear esas palabras o hacer esos juicios. A veces
sin querer, ¿verdad? O a veces sin querer hacer daño, sin esa intención mala, sino que pues todo viene del corazón con amor. Sin embargo, para un hijo, un joven creciendo, es decir, qué lindo que tu hija en su hogar, ella experimente lo que es eh, el no ser juzgada. Eso no le quita de que no va a saber cómo manejar la gente que no la juzgue. Eso simplemente, más bien ella yo, en lo personal, mi opinión es, estás fortaleciendo ese sentido de seguridad. Ella va a saber la diferencia. Y ella el día de mañana, ella va a saber cómo no juzgar a sus hijos, porque va a saber lo importante, ¿verdad? Que es. Es decir, lo veo desde ese punto de vista. Los hijos eventualmente es que el mundo no lo vamos a poder controlar. Ella va a estar expuesta a gente buena, mala y de todo, ¿verdad? Y gente que está luchando con sus propias Claro. problemas, ¿verdad? Entonces, ahí es qué herramientas podemos transmitirle a nuestros hijos para que ellos tengan cómo superar o poderse, ¿verdad? Defender o O relajarse. navegarme, la emoción, yo le digo mucho, navegar las emociones, se oye Es, fácil, se oye súper fácil, pero ¿cómo lograr que un adolescente te lo entienda? O sea, primero, yo lo único, y ahí me vas a ir corrigiendo, ¿verdad? Vos que sos la experta, yo he aprendido a callarme. no, Mira, si están llorando, ahorita venía llorando porque no la fui a traer a la escuela y yo ujú, sentía el corazón chiquito. Entonces he no, aprendido a o lo veo, al otro se encierra y no quiere hablar porque a él sí no le gusta hablar, a la otra sí. ajá, Primero he aprendido a callarme. Y decir, ujú, la emoción no es mía. Como no ujú, es mía, yo lo que estoy es preocupada, ujú, contrariada, quiero resolver, quiero que esté bien, quiero que con mi abrazo esté feliz. Y me di ujú, cuenta que era peor, porque era más como, o sea, me repelía, ¿verdad? Entonces, lo único que he podido hacer es aprender a estar callada, tragarme hasta mis lágrimas de dolor y esperar que pasen la emoción y cruzar los dedos un poquito y rezar a Dios que regresen cuando ¿verdad? estén listos. Sí. Pero en medio de eso me da un temor Peor. horrible a que sientan abandono, por ejemplo. Ujú. Y mira, pero fíjate que el hecho que tú estés tan consciente de todo ese proceso y cómo haces, qué bonito papá que puede reflexionar acerca de todo lo que hace y no hace con el hijo. Y te digo, el espacio que le das, ¿verdad? Que no es fácil porque por dentro tú estás que ya quiere ir a darle un beso y ya, mi amor, y resolverle todos los problemas. Ujú. Fíjate que algo muy interesante que recuerdo haber aprendido en esto, y bueno, lo veo en nuestros hijos, es muchas veces queremos sacarlos a ellos de su enojo, de su tristeza y de su frustración, de esos sentimientos difíciles, intensos que a veces están viviendo por lo que sea. ¿Y qué sucede? Cuando uno rapidito, no, mi amor, todo va a estar bien, o no, 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 venga, 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 peor es la cosa. Es como que imagínate ellos y van en una flechita para abajo, ahora como en caída para abajo, y está uno queriendo levantarlos. Ajá. Fíjate qué evidencia, y estos estudios evidenciado, ¿verdad? A nivel de, bueno, de profesionales en este ámbito, y entre más está uno de padre queriéndoles levantar, más en picada va ese sentimiento difícil, fíjate bien. Y esto es Oh, algo que, ay, ojalá lo hubiera aprendido yo esto mucho antes. ¿Y qué wow. sucede? ¿Y cuál es la invitación a las personas? Porque esto no solo se aplica a padres hijos, sino que incluso relación de Ajá. pareja, de lo que sea. Se le invita a la persona a acompañar a ese hijo, a esa esposo, a esa esposa que está ahorita con ese sentimiento que está bien bajo, y estar presente, y si es necesario, pues estar ahí. ¿Y qué significa eso? Darle ese espacio, por ejemplo, hacer ese silencio que tú dices. No te estás yendo del lugar, no la estás abandonando ni física ni emocionalmente, estás queriendo respetarle su sentimiento y dándole ese espacio a ella para que cuando esté lista, ¿verdad? Ella pueda acudir a ti. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra labor o nuestro objetivo? De crear ese espacio safe, ese espacio seguro, en donde ella no va a tener vergüenza o pena de Mm. venir y decir, puchica, mamá, y discúlpame, es que venía así, así. Es decir, el Exacto. no judgment, ese no judgment que tú ya lo has cultivado en su hogar, eso es lo que le va a permitir saber que
tú no la vas a abandonar o que tú la estás Ajá, abandonando, ese es el ¿verdad? temor que uno siente, ¿no? Va a Sí, pensar que lo abandoné, va a pensar que no me importa, va a pensar que lo dejé solo. sí, sí, ahí pueden ver varios temores, ¿verdad? Que uno experimenta, lo voy a decepcionar, o se va a decir eso, no, se va a asustar, qué sé yo, ¿verdad? O los temores normales que incluso tenemos a veces al rechazo, al después no ser el papá perfecto, quedar mal, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas. No, o Entonces, te acercas, fíjate que me pasaba antes, ¿verdad? Porque tuve una ajá, transición, yo después de la separación, yo cambié mi ujú, mindset, bueno, unos meses antes con ellos, pero nadie te va a contar sí, cómo me pasó. sí, Pero sí me pasaba que tal vez yo me quería acercar en la emoción fuerte que estaban sintiendo de enojo, ajá, me empujaban feo, o sea, feo emocionalmente, ¿verdad? No que empujaban ajá, físicamente, sí, sí, pero es como, no quiero hablar, o un grito, o ya te dije, o déjame solo, o sea, un grito, una mala expresión, una malcriadeza, dice uno. ujú, Entonces ujú. ya la reacción mía era contra la reacción de él Ah, eh, o de ella. Entonces ya yo decía, no vamos para ningún lado. Entonces ya todo se descalabró, ya era un grito por otro grito, y la emoción ya nadie se acordaba ni de qué era, ni nada, sí, porque entre que yo le grité, el otro gritó, ah, sí, fin de la discusión. Entonces a mí me pasó, ujú, y mis hijos lo recuerdan, fíjate, y eso creo que fue en el 2019, o sea, estoy hablando hace 5 años, o sea que tenían 9 y 7, a ver, ah, por ahí. ujú, ujú, Em, ya Milito estaba saltando en la cama, nosotros estábamos viendo tele con el papá, les habíamos puesto un colchoncito para que durmieran como camping ahí. sí, Siempre se han peleado así medio fuertecito, los dos ujú, gatos, ¿verdad? sí, Y no sé quién empujó a quién, creo que él empujó a la chiquita de vuelta hubiera podido quebrar en la ujú, cama. Mi reacción es, le digo al papá, sonátelo porque en una de estas la mata, le digo, casi la mata a la cipote. Reacciona, le pega, y mira, y en ese momento era como que a mí Dios me hubiera abierto una luz en el cerebro. Y yo dije, la cagué. O sea, yo me quedé así y después quedando al papá, los dos creo que en silencio, o sea, fue un arrepentimiento así en el acto. Él se acuesta a llorar, el niño chiquito, la otra llorando porque le habían pegado al otro, y él se acuesta a llorar, pero aquello es escándalo y él es todo para adentro, él llora para adentro. sí, 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 Y es horrible, yo creo que es mejor llorar para afuera que llorar para sí, adentro. sí, sí, Mira, y a esa edad tan chiquita que tenía, yo no mm, podía dormir. El papá se durmió, lo fui a despertar a la camita y les dije, venga, quiero hablar con ustedes. Me los llevé a la cocina, los senté en el desayunador, los chiné, no, ajá, les hice leche con chocolate y empecé a llorar. Y les dije, mm, quiero que sepan que lo que pasó hoy no va a volver a pasar. mm, Y quiero pedirles disculpas a los dos porque mi reacción no fue la correcta. Yo empujé a tu papá a hacer esto. Era un accidente. Estaba preocupada porque se podían golpear, pero de verdad quiero que por favor recuerden este momento que les estoy pidiendo disculpas, no quiero que queden marcados. Mírame, ujú, que te lo cuento y mm, todavía me ganas de llorar. ay, sí, Pues pasó, nos abrazamos, pues sabes, los niños, ¿verdad? Una sí, resiliencia emocional. ay, sí, pues, Disfrutaron ay, la leche con chocolate. Mi oh, tranquilidad fue que se fueron a dormir con el corazón más tranquilo. qué lindo, Años después, ya nosotros aquí en ujú, el apartamento y todo, lo ujú, recordamos. Yo a veces le pregunto qué son las cosas que más recuerdan, o qué es lo peor que hizo mamá, o qué es lo mejor que hizo mamá. Lo pongo ajá, como a prueba. Y ay, mira, siempre ese recuerdo sale y y cuando lo cuentan cuentan. ellos eso, Ellos lo cuentan y dicen, ujú, Yamelito sobre todo lo recuerda más. Es, nunca voy a olvidar que te disculpaste. exactamente, fíjate qué lindo, él recuerda ese momento de reparación, él ni se acuerda de lo que le hicieron, o que ¿No? eso que lo marcó, qué lindo, León. Y desde ahí Sí, entonces yo empecé a tratar, empecé a estudiar sí, mucho más, a leer mucho es- más, a aprender. Supe que la disculpa era importante, sí, porque por ser papá no me da el derecho a humillarlos, ¿verdad? O a gritarles, porque yo no pueda controlar mi emoción si se supone que yo soy la adulta, ¿verdad? La que controla las emociones. Y ay, resulta que están no. queriendo tanto, sí, Y correcto. todavía no te voy a negar que me pasa, pero lo Sí, que voy a decir es, y te estoy hablando de edades pequeñas, y ahí voy a ir aterrizando a mi siguiente pregunta. ujú, Ya ellos con 14 y 12, casi 15 y 12, ujú, a mí mis hijos me cuestionan. ujú. Y yo, es cierto, que por dentro a veces me siento ofendida, ¿verdad? Pero recuerdo todo lo que hemos pasado y claro que me dicen, mamá, esto no se trata de vos.
así, ¿verdad? O sea, o mamá, no estoy enojado con vos, este es mi sentimiento. O respeta que no quiero hablar. O está siendo bien pushy. Y cuando vos empezás a hablar no te callás, entonces uno no puede contestar. Entonces, ¿cómo decís que no escuchás si no escuchás? Sí, ¿verdad? Entonces te tiran los bombazos, tío. He aprendido a reírme, les digo, sí, va que hoy bien intensa, les digo, intensísima, me dice. Qué bonita palabra, es Parece intenso. normal eso, pero a mí me ha dado mucha fortaleza Sí. porque entonces las boundaries se me han hecho más transparentes y más flexibles. Las boundaries se me han ido como moviendo, no son reglas flexibles. Eh, pues claro que hay reglas en la casa en cuanto a valores y cómo comportarte o cómo no dañar a un tercero, Ujú, pero ellos van poniendo sus propias reglas y sus ujú, propias decisiones en base a un set de valores que no es exactamente el mismo al mío. Entonces, ujú. mi pregunta va en función de, ¿es posible que desde más pequeños podamos fomentar este tipo de relaciones donde ellos se sientan seguros de hablar y eso les genere algún tipo de independencia emocional? ¿Y hasta dónde llega y desde cuándo empieza? Excelente. Ay, es que el hecho que estés haciendo la pregunta, qué bonito que podamos reflexionar eso, porque tantos padres, para que no sabemos ni por dónde, pero lo que has descrito, es decir, tenés a preadolescentes muy inteligentes que se nota pues la crianza que les has dado, ese sentido de seguridad del que hablábamos, ¿verdad? En donde ellos puedan expresar, si es que buen hijo no es el que está calladito y que siempre se porta bien. Es aquel individuo que tiene la libertad de poderse expresar, sea intenso o no sea intenso, ¿me entiendes? Es decir, entonces, cuando hablas de flexibilidad en esas boundaries, yo lo describiría más como el hecho de que hay un ambiente seguro para poder expresar, siempre con el respeto, ¿verdad? Y si así de clarito que ellos te logran platicar, que tú clarito les puedas decir, oye, esto no es correcto, yo soy su mamá y esto sí yo, ¿me entiendes? Entonces, poder delimitar eso cuando sea necesario, pero sí más bien apreciar, ¿verdad? El hecho de que... No, si los hijos ahorita le enseñan a uno y te seguirán enseñando y seguirán cuestionándonos. Bueno, y ya será hasta en otra etapa, ¿verdad? Y pensemos nosotros con nuestros padres, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Cómo a veces cuestionamos todavía muchas cosas y otras pues ya las aceptamos, ¿verdad? Sí, es cierto. Y Entonces, juzgamos a nuestros padres muchísimo. claro, claro. Y ahí es donde viene ese amor y aceptación que pues viene con la experiencia y con la edad, ¿verdad? Pero sí, los hijos a medida van creciendo, ellos claro, van a observar todas nuestras cosas que de repente no han sido del todo correctas, ¿verdad? Que Y ya no entonces, les parecen, ¿verdad? ¿Será que en esa parte de la adolescencia, o sea, cuando uno dice, es que es adolescente y adolece, como dicen los psicólogos, ¿verdad? Pero a veces yo he sentido que nos sentimos impotentes en la adolescencia ujú, y yo quiero pensar que no somos impotentes en la adolescencia, que solo hay que aceptar que están cambiando, por ende ya no son ciegos a nuestras propias falencias. Y eso creo que trae un poco de decepción para ellos, ¿verdad? Ya ver que la mamá no es perfecta, el papá no es perfecto, adolecen de eso y no quiero sentirme que soy impotente durante los próximos 4 años con mis hijos, o sea, quiero tener las herramientas, si me funcionaron de niños, es decir, ¿qué herramientas puedo poner en práctica? Yo te estoy contando cosas bonitas, pero si de la noche a la mañana vienen y siento que los estoy perdiendo, que ya no ujú, comparten, sí, que están bebiendo escondidas, que ujú, se fueron a una fiesta y no comentaron algo, que se escaparon. O sea, cuando de verdad esas cosas duras empiezan a pasar, que pasan, o sea, alrededor nuestro también, ¿cómo intervenimos ahí, aunque no hayamos hecho nada antes? ¿Cómo podemos meter el breque ahí? Este podcast es traído a ustedes en colaboración con Lowa Wines, Focus Lab. Y eso creo que es importantísimo que no perdamos el horizonte. Sí, mi hijo está creciendo, sí, está bien independiente, bien inteligente, claro que me cuestiona todo, es cierto, pero igual ellos aún somos esos guías, ¿verdad? Todavía tenemos esa responsabilidad de padres, ¿verdad? De poder, pues, algunos añitos le llevamos de ventaja, ¿verdad? Entonces, algo de Algunos experiencia podemos, golpes. ¿verdad? Nosotros compartirles. Entonces,
y creo que cada relación con padre y hijo es distinta, es bien unique para ellos porque tú sabrás cuál ha sido, ¿verdad? Ese enganche, cómo es que tú conectas con ellos, que sea a través de películas, que sea a través de esto, se hace estas actividades, cómo tú puedes hacer que se den esas conversaciones. Pero creo que la clave que he dicho de que nos recordemos somos nosotros los adultos, somos nosotros que si nos cuesta hablar de esto, el que va a tener que costarle menos y tener que poner la primera, somos nosotros y si pensamos es por el bienestar de ellos, ¿verdad? Y que nos vamos a ver así como que padres que perdimos ¿no? O que ya no somos tan cool, no, tampoco, no se trata de eso, ¿verdad? Sino que realmente, no sé cómo se dice en español, como meet them a su nivel sin perder, es decir, como el que tenés tu pie firme donde tú eres el adulto, tú eres el papá, es decir, poder, tú sabes, poder Como ayudar, poder encontrarlos donde están, como aceptar dónde encontrar. están. A ver, no son adultos, entonces no puedo esperar comportamiento de adulto. A ver, corregime si Ujú, no entiendo. Es un adolescente. No ujú, puedo esperar que se comporte como yo, porque no tiene 40 años. Es un adolescente. ujú, Puedo entender que sí. está ahí, pero al final del día yo tengo un mayor criterio, un mejor criterio para esta decisión o para esta actitud. Ujú. Por ahí. Por ahí va la cosa y creo que es eso, cuando tú dices entenderle, ¿verdad? Es decir, y si es necesario, bueno, ponerme en los zapatos de él, estar ahí, es decir, encontrarme a su nivel cuando me refiero a eso es emocionalmente, pues es decir, chica, tratar de entender por qué es que esta reacción está tan fuerte. Y si no la puedo entender, aceptarla en su momento, ¿me entendés? Con compasión, así estaríamos al vecino o al otro, ¿verdad? Que a veces con nuestra familia y a nosotros mismos nos cuesta ser tan compasivos o ser tan caritativos, ¿verdad? O tener ese, ¿verdad? Darles espacio simplemente de ser como es, ¿verdad? Porque es eso, a veces también que queremos que los hijos sean así, cabalito, ¿eh? Meli, ¿vos crees que el nivel de responsabilidad y el peso que sentimos como papás y guías Sí. nos, nos empuja? A ver, no sé cómo preguntarte esto. O sea, ese peso que tenemos encima nos Ujú, empuja a ser más duros y menos accepting de lo que ellos son. Ahorita que decías lo del vecino, el compañero de trabajo, hasta tus hermanos, vos aguantás aquí. ujú, O sea, tenían una relación de menos roce, pero con los hijos es aquello todo el tiempo, 24 horas, en búsqueda de lo que sea. ujú, Que sean educados, que sean decentes, que tengan ujú, valores, que saquen buenas notas, pero con otra gente estamos más dispuestos a aceptar ujú, en nuestros hijos. Y a mí me parece contradictorio, lógico, pero contradictorio. O sea, ujú, cómo you meet la ujú. responsabilidad con... Sí. Fíjate, Lean, que esto que estás preguntando, a mí algo que me ha ayudado mucho a poderlo digerir, ¿verdad? Porque créeme que yo he estado en esas disyuntivas, sigo estando todavía a esta altura, y yo digo, Señor, cuando hablamos de ese amor, porque es eso, lo que sentimos, un amor a nuestros hijos tan grande, ¿verdad? Y que nos llena de tantas cosas, pero si nos vamos más allá de lo que es ese amor incondicional que se trata, ¿verdad? Y que se nos invita a los papás a que tengamos cómo eso te abre las puertas a realmente ser más paciente, ser más asertivo a la hora incluso de conversar con ellos, pero incluso esa aceptación. O sea, los hijos son ellos sus propios individuos y van a hacerlo. Y ahorita pues están en este caminar y nosotros estamos acompañándole, pero después ellos verán por su... Entonces, ¿cómo puedo yo aceptarle, ¿verdad? Que tal vez no necesariamente hizo lo que tenía que hacer o en mi cabeza, ¿verdad? Porque como padres tenemos estas expectativas y eso a veces, esas expectativas tan grandes que
que incluso ni tienen que haberse dicho, pero ya se espera en la familia que esto va a ser así. Y eso viene, Lian, desde muy antes, como fuimos criados nosotros, desde lo que nuestros abuelos esperaban, y a veces las tenemos presentes y ahí las tenemos, y cuidadito, y que primero tiene que terminar de estudiar antes de que vaya, es decir, esos conceptos tan sin necesariamente haberse dicho, pero que se entienden en la familia, cuando son muy fuertes y muy presentes, no nos dejan ver realmente a nuestros hijos como son ellos. Mm, No los dejamos ni ser porque estamos sí, pegados a esas expectativas y eso tiende a afectar mucho incluso al joven también, al niño que va creciendo, porque cuando siente que ellos no pueden cumplir con esas expectativas que te tienen de ellos, ahí esté bien de esa sensación de fracaso que puede ser a veces muy fuerte, ¿verdad? O el mismo rechazo, y eso les hace a muchas veces, como a todos, ¿verdad? A irnos o alejarnos, ¿verdad? Para sí. no tener que lidiar con eso, pero es eso, esa parte, ¿verdad? De las expectativas familiares que se dan muy fuertes, y entonces ahí es donde viene esa parte de no juzgar, ¿verdad? El de poder escuchar, el de tener un poquito de apertura a algo diferente, algo distinto, algo que es propio de ellos, ¿verdad? La realidad, por ahí creo que esos conceptos son los que a mí me ayudan un poquito como, "Ay, Señor, bueno, si es que O mi cómo hija no va a aceptar, vivir, sí, podría decir, es decir, o sea, si sí, alguien se está cuestionando cómo hacerlo, ponerle, se encuentra en una disyuntiva, podríamos decirle, como desde ese amor incondicional que todos padres tenemos, traducir ese amor incondicional a aceptación de ujú, su ser, de que son un individuo propio, como decías vos, o sea, su ujú. aceptación, paciencia, Paciencia, compasión. compasión, apertura, sinceridad, porque también tenemos que como padres, a sincerarnos en ese sentido con nosotros mismos, tú sabes que, que nosotros no somos perfectos, pues, ¿verdad? Eso les chocó a mis hijos cuando les dije hace un par de años, miren, Ujú, I'm gonna break it down to you. No soy perfecta. No, mami, claro que sí. No, no, no. Y por favor, me van quitando el sombrero, porque esto es lo que nos está medio fregando la vida. Yo no soy ujú, perfecta, tengo un montón de fallas, me he equivocado un montón, me sigo equivocando. Así que nos vamos quitando el sombrerito de perfectos, porque ni ustedes ni yo aquí solo estamos intentando. Entonces, eso, y asegurémonos que lo precisamente, estamos intentando al menos, ¿verdad? Pero mira, eh, sí. todavía se ríen porque yo estaba desesperada y los días me van quitando el sombrero de verdad porque yo decía, no puedo seguir en este altar porque aparte me pongo en Ujú, una posición donde la responsabilidad ujú, de guiarlos y de darles un ya, buen ejemplo, ujú, ¿saben qué? Yo no quiero que sean como yo. Yo, para empezar, soy súper mal hablada. Tengo un montón de errores en mi vida. no, Yo me echo mis tragos, yo fumo. A ver, yo no soy perfecta y no quiero que sigan este patrón. Ustedes pueden determinar por ustedes mismos que esto no les sirve. Y ujú, pueden decir, ujú. está mal, no, no es recomendable, yo voy a tomar otro camino porque me sirve más a mí. Y, y sí, claro, no somos perfectos. Yo creo que esa es una frase que todo el mundo puede empezar a decir ya. Ujú, A mí me aterriza un montón. Cuando les quiero exigir algo, ujú. yo tampoco soy perfecta. No, Luego se le olvidó la tarea. Y a mí también se me ha olvidado entregar un trabajo. ¿Verdad? O sea, sí. ¿cómo hago para que no se me olvide? Sí, 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 pero mírale, y hasta para ellos, el que se den cuenta que sus padres no son perfectos, también a ellos les da permiso de a veces ser imperfectos. Es que eso es algo que te digo, te dice una persona que pues creció en un lugar en donde pues esperaba mucho de eso, inconscientemente, no es que en verdad, pero muchas veces crecemos con eso. ¿Qué sucede? Ya mayorcita, cuando algo no me salía bien o cuando mis reacciones eran más de lo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es y de dónde viene eso? Ese sentido de ese perfeccionismo, yo creo que si nosotros como padres, ahorita que nuestros hijos están jóvenes, podemos transmitir ese mensaje de, de que usted es lo mejor que pueda, pero es decir, no se espera esto de usted. Ujú. Usted, nosotros con mi esposo Juanfer, después de todo este proceso, te he contado de la emigración y todo, tantas etapas que hemos vivido, ¿verdad? Entre alegrías, tristezas y dificultades. Y nuestros hijos, imagínate con todas estas oportunidades que se les ha presentado, pero a la hora y al final del día,
nosotros lo que queremos es la felicidad de ellos. ¿Cuál que me importa que si va a tener aquella casota Ajá. o mansión o que tenga el carro el último que Sí, ande el Tesla, lo que sea? Es decir, si mi hija o mi hijo no, o sea, si ellos no han podido ellos encontrar esa felicidad que en ellos mismos, pues, porque es eso, esa búsqueda y que ellos sean capaces de poder superar, ¿verdad? Porque podemos estar alegres un día y tristes el otro y todo, cómo sí. manejar ellos sus Toma, emociones. se Sí, toma, tener mucho miedo, aunque es sí, real. Que te sí, preguntan, ¿qué querés de tus hijos? Y todos decimos que sean felices. Pero como cuando lo decimos, no estamos alineados con lo que hacemos, yo creo que es es más correcto. sensato decir, claro que quiero que sean felices, pero más que eso, yo quisiera que aprendieran Ujú. a reconocer sus emociones y navegarlas, pongámosle la palabra, debe haber una Así, mejor que esa, así pero que puedan saber que van a tener altos y bajos y que van a tener como un kit de herramientas adentro sí. para poder sobrellevarlo, o sea, buscar a algún familiar, recostarse en alguien, hacer una llamada, porque la felicidad, a ver, la parte de estar felices y sonrientes todo el tiempo no pasa, No, 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 pasa todo el no, tiempo. ni es Entonces es como eso. hacerles una promesa de algo irreal. Quiero que sea feliz. Sí, gracias. O sea, gracias por tu intención, pero la verdad es que me está pasando esto y me Es, mentiste. Esto, lean y todo lo que está diciendo, óyeme, y es real. Y recordemos, existen las enfermedades de salud mental también, que son otros factores que agregados ahí, que todavía hay mucho desconocimiento y estigma acerca de eso, y que no nos permite muchas veces aceptar también eso, ¿verdad? En la familia, cuando hay un familiar o alguien cercano que está luchando con una enfermedad mental, ¿verdad? O con una lucha en su situación de vida, pues, que está viviendo circunstancias X. Lo que acabas de decir, es decir, imagínate nuestros hijos, si ellos tienen esa capacidad de entender, de sentarse con sus emociones, porque a veces ni las Mm, entendemos, ¿verdad? ajá, Pero poderse sentar con ellas, ¿verdad? mm, Eh, y poder alinear. Es que el día que una persona logra, cuando uno logra alinear lo que piensa, lo que siente y lo que dice, es esa persona que es asertiva, que sabe que está haciendo las cosas porque conoce el fin de mm, lo que está haciendo, tú sabes. Y esos conceptos a mí me han encantado siempre porque lastimosamente los aprendí ya muy mayorcita, lo hubiera querido aprender yo todo esto desde pequeña, pero el ser asertivo, el que uno, ¿verdad? Ya deja de reaccionar a las cosas, sino que está eh, respondiendo a las situaciones, ¿verdad? En donde cuando te sentías amenazado o que algo te está pasando en el trabajo, lo que sea, y que tú sepas y puedas responder con propiedad, ¿verdad? De lo que estás, porque está en el trabajo, ok, le voy a aceptar al jefe, bueno, que esto y le voy a complacer en esto, pero no se trata de que yo le complazco a todo mundo, no se trata de que yo le culpo a todo mundo, ¿verdad? O tantas formas de que palabra, tenemos. mm, Sí, justamente. esos mecanismos de defensa, ¿verdad? Que tendemos a usar y algunos más que otros, porque nos los aprendimos desde chiquito, era lo que no funcionaba, ¿verdad? Que culpamos al otro y por eso Ujú, paso yo peleando porque ya le echo la culpa al otro. Eso era lo que yo hacía pequeña, ¿verdad? O mire, eso en mi hogar, ¿verdad? Entonces, ujú, poder identificar esas cosas y realmente llegar a ese punto en donde lo que queremos ser es auténticos, genuinos, primero con nosotros mismos y luego pues hacer esa afuera pues y los hijos que lo miran a uno en todo, ¿verdad? Ahí no hay para dónde, entonces por eso digo, son nuestro reflejo en muchos aspectos y es ahí en donde pues jugamos ese papel, ¿verdad? Tan crucial, pero al mismo tiempo si nos guiamos de esa parte de ese amor incondicional, cómo apoyarles, ¿verdad? ujú. Cómo, Sí, porque cómo no poder seamos estrictos, que sentarnos. también no estamos solo para exigir, sino también para acompañar, ¿no? O sea, es el apego más grande que tenés, May, con tus Ujú, papás, o sea, a nivel psicológico. Claro, tus papás son tu primer apego, ujú. pero ¿dejas alguna vez de estar apegado a tus papás? Eh, 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 Mira, eso, lo que acabas de decir es como la raíz de, creo yo, de muchas veces ese apego saludable o no saludable que puede darse, ¿verdad? En la infancia
y que muchas veces, si no fue tan saludable en la infancia, en tu vida adulta se te van a venir a ver todas esas, de repente, inseguridades, porque es eso, ¿verdad? Alguien que tiene un apego seguro, ¿verdad? Tiene esa capacidad de ser más resiliente, esa capacidad de poder eh, ser más asertivo, hablando, ¿verdad? Lo que hablamos. Entonces, y ya una persona que no tal vez tuvo esa oportunidad de tener ese apego o ese sentido de seguridad desde pequeño, son las inseguridades que puede ser ansiosas o esa inseguridad de que más bien evitas, Ajá. ¿verdad? Es aquel que evitas los problemas, ¿verdad? Y son los que lloran para adentro, como decías por ahí, o que no querés, ¿verdad? Ujú. Que se noten esas emociones, o te salen demasiado, ¿verdad? Y lloras a cada rato por cualquier cosa. Entonces son esos dos extremos, pero ninguno necesariamente es el saludable y son producto de esa inseguridad, ¿verdad? Que pues fue la que se dio tal vez en tiempos tempranos de todo, ¿verdad? Entonces, sí, estas son como teorías, ¿verdad? De explicar un poquito a veces de dónde vienen a veces esas Ujú. sobrereacciones que tenemos con nuestros familiares, con nuestras personas queridas. Y que si las tenemos, creo que si las detectas ya es un gran paso. Exacto. Primero las desnormalizamos, ¿verdad? El grito, Así, la reacción la desnormalizamos. Y es que así soy así. yo, así. A ver, no, hay una Ujú. mejor manera. Ajá. Desnormalizar eso y, o sea, saber que podés, o sea, a ver si como papá todavía tenés algo que trabajar interno, que me pasó a mí, Ujú. em, significa que podés trabajar lo mejor para ellos. Porque, mira, y te preguntaba lo del apego de los padres, porque yo siento que podés tener un apego saludable al principio de tu vida, ¿verdad? Ujú. Luego tenés un desapego porque ya no coincides en muchas cosas, entonces desapego Ujú. físico y Ujú. emocional. Pero mi experiencia personal es que a esta edad, Ujú. a pesar de que, bueno, mi familia es súper unida, vos lo sabés, ¿verdad? Ujú. Tenía un pequeño apego, ay, ¿cuál es la palabra que usaste? No sano. Ujú. Ujú. Tengo un apego sano con mi Ujú. familia, ¿verdad? Nos vemos aquí, nos apoyamos, estamos uno para el otro. Pero dentro de mí tenía un pedacito de ese apego que no era sano y me hacía Ujú. sufrir un montón. Y, o sea que Ujú. recientemente, o sea, exploté. Claro, la gente pensará que después de 4 años ya aprendí algo. No. O sea, tuve un trigger, exploté, lloré Eso. 2 días enteros, o de 2 días Ujú. enteros, lloraba, lloraba. Y cuando hablé con mi coach al día siguiente, me dijo, ¿qué querés hacerle? O sabes que quiero decirlo, pero si lo digo enojada, ahí es cuando nunca nadie me hace caso, no me escucha, la loca, la llorona, la no sé qué. Yo quiero tomarme un tiempo para escribirlo. Y mira, escribí una carta a mi familia, Ujú. mis 2 papás y mis 3 hermanos mayores, Ujú. desde la niña, fíjate, Ay, ujú. la Ok. niña que lloraba y Mm. llorando la escribí y seguí llorando 24 horas después. Y No. donde les decía mi dolor, ¿verdad? Ujú. Que yo sabía que había nacido bendecida en una familia tan unida, pero que Ujú. hasta esta altura me seguían doliendo A, B, C, D cosas, Ujú. y que yo a Ujú. esta altura había aprendido que yo no era eso, sino que Ujú. era una mujer independiente, profesional, responsable de mí misma, y que, pues, pero que me dolía, y ya está, y que no esperaba respuesta ni nada, solo quería cómo sacarlo. Y mira, no esperé respuesta, no he podido platicar con ninguno de ellos todavía, Ujú. seguimos hablando y todo normal, como que si no pasó nada, pero el sentimiento que me dio de liberación solo me hizo sentir, yo dije, ¿por qué me tomó tanto tiempo? ¿Qué tal si esto es lo que me provocaba la reacción con mis hijos? Ujú. ¿Qué tal si ese dolor, como decimos, inconsciente? Mi papá sí me llamó y me dijo, hija, no entendí. Yo pensé que vos eras bien feliz. No, no, papi, sí soy bien feliz, pero pero es que podés venir a la casa y explicarme. Y le prometí, le papi, te voy a ir a buscar la otra semana. Ujú. Pero solo esa reacción de, no sé de qué me habla, me hace recordar que no era intencional, que cualquier cosa que yo sentí, yo me la pude haber fabricado, también ese sentimiento, y lo guardé, y Ujú. venirlo a sacar 30 años después, solo pienso, ¿por qué no lo sacamos antes? Si Ujú. podemos sacarlo antes, Ujú. entonces ese pedacito de apego hubiera sido más sano, Sí, ¿verdad? O sea, hubiera sido sí. de un lugar más honesto.
Eh, O igual a veces pareciera como que las cosas tienen que suceder cuando tienen que suceder también, ¿verdad? No sé, Bien. soy del No, pensamiento no, no, en algunas totalmente. ocasiones, aunque a veces no necesariamente me siento de esa manera, ¿verdad? Pero, ay, qué lindo, gracias por compartir eso, porque en realidad te cuento que no estás sola. Yo a mis 40 años tuve, creo que mi primera gran pelea con mis padres. Después de tantos años, y te imaginas, tú que conoces nuestro hogar y mis padres y toda nuestra relación y ese trayecto espiritual, si quieres llamarle, o religioso que tenemos, pero vaya, y solo para darte un poquito de contexto, porque creo que esto es importantísimo, es decir, y no necesario, y puede ser, ¿verdad? Claro, nuestros padres, como hablábamos y nosotros hablábamos anteriormente, no son perfectos tampoco, ni lo fueron. De que sí ellos dieron lo mejor que pudieron para criarnos, eso no nos quede duda, ¿verdad? Y eso nos debe siempre quedar grabado, y ese mensaje es el que debemos también transmitirle a nuestros hijos. Estamos haciendo lo mejor que podamos, ¿verdad? Y nuestros padres hicieron eso por nosotros en ese entonces, ¿verdad? Eh, que uno crezca con ciertas limitaciones o cositas que agarró de un lado o del otro, pues somos, pero tampoco es que vamos a echarle la culpa a nuestro papá por todos nuestros Sí, sí, errores y sí. nuestros problemas, ¿verdad? Pero si Em, podés no cargarlo, ¿verdad? O sea, es vuelve a correcto. lo que decías del espacio seguro para compartir. A mí no es que nunca me negaron un espacio seguro para compartir. Yo me cerré la puerta a compartirlo en ese momento. Esa es mi reflexión. Ujú. Por alguna razón, yo pensé que era más fácil no hablarlo y yo fui la que cargué esa consecuencia por 30, 35, 40, 35, ponele, años en mí. Es liberador, no porque se los dije y me desahogué con ellos ni los acusé, es liberador porque yo me había puesto la prisión, yo sola. Entonces, aceptarlo creo que le da mucho más valor a mi familia, en mi sentir, porque es, y tuvieron que lidiar conmigo sin siquiera saber de dónde me venían las cosas. No, pero qué lindo lo puedas exteriorizar, lo estás viendo, lo estás analizando, te estás viendo como madre ahora, ¿verdad? Y cómo puedes implementar y saber qué cosas, cuáles son los pasos que no vas Porque no, a repetir, ¿verdad? Con no, tus hijos. no, correcto. Sí, No. sí, así, Ahora, así. ay, me ha encantado esta conversación. Vamos a seguir otro Ujú. ratito porque si tenés el tiempo medido, me avisas. Tengo el tiempo, yo te digo. Ujú, Porque sí te quería hacer esta pregunta también. ujú, Cuando estás en un hogar de papá, mamá, hijos, aunque ujú, tenés retos, tenés un núcleo familiar y ponerle establecido, tener los mismos valores, las mismas reglas, los mismos comportamientos. Cuando ya los niños pasan a un ambiente de papás separados, donde ya cada quien empieza realmente a vivir sus valores como los ha querido, como los ha pensado siempre, y empiezan a vivir esa dicotomía, ¿cómo los apoyamos desde los dos lados o desde la trinchera de cada quien? Porque yo no sé lo que está pensando el otro no está de acuerdo con lo que yo hago, los niños van a sentir dos vidas distintas. ¿Cómo hacemos el menor daño posible? ujú. Sí, qué linda tu pregunta, y tan válida, porque pues sucede más habitual de lo que creemos, ¿verdad? Y fíjate que aquí es donde yo siempre me voy, y esto ya aquí te viene mi parte profesional de la experiencia tal vez que yo tengo, ¿verdad? Donde trabajé con muchas familias en ese aspecto, ¿verdad? Que trabajábamos tanto con los papás como con los hijos, ¿verdad? Especialmente en casos de divorcio y separación. ¿Y cuáles son las cosas importantes? Y aquí, como para resumirte y decirte, esto es importante, Lian, ¿verdad? Esto es importante que una pareja, una familia que está viviendo esto, lo tome en cuenta. Primero que todo, ¿verdad? Hacerle saber a esos hijos que son amados incondicionalmente, Ujú. ¿verdad? Y con la palabra, como lo hemos venido explicando ahorita, ¿verdad? Eso no quiere decir que entonces voy a hacer y voy a ceder en todo y voy a... Mm, No, no, es amor con disciplina, pero con amor, con firmeza, con ese sentido de seguridad que solo nosotros sabemos cómo podemos hacerlo con nuestros hijos, o iremos aprendiendo, sabemos, ¿no? No sé si me explico. Lo otro básico que sucede y que se le invita a las dos partes, ¿verdad? Tanto al padre como la madre o la pareja, es que se evite en la medida de todo lo posible a hablar mal del otro.
Ujú, enfrente a sus hijos o a sus hijos. Entonces, ujú, si bien es cierto, no conoces exactamente qué es lo que sucede cuando ellos están con sus papás, no creo, lo que debe ser claro y casi, casi como regla entendida básica, ¿verdad? Es que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, yo voy a hablar mal de mi expareja, ¿verdad? A mis hijos. ujú, ¿No? Eso es como un veneno que si una vez que se inyecta, hace mucho daño, ¿verdad? Los mensajes tan distintos o tortuosos que le podemos dar a los hijos pueden ser más dañinos de lo que nos podemos imaginar, ujú, ¿verdad? Imaginémonos un niño pequeño que está queriendo entender el mundo, ¿verdad? Y no podemos ni siquiera darle claridad en ese su mundo pequeño, ¿verdad? Entonces, eso básico, básico. Estoy tratando ahorita de recordar para podértelos delinear así, pero no sé si tú tienes una pregunta específica en base a eso. ujú. No, fíjate que por esa vía, porque creo Ujú, que el reto es no saber qué hacer. ujú, Creo que con buena intención, cada quien hace su mejor esfuerzo también, pero vienen los niños, pues en mi caso particular, ujú, y eh, te ponen una queja para un lado o para el otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lidiar con esa queja? Yo, lo que vos decís, ¿verdad? No hablas mal de su pareja, simplemente más bien trato de que, te voy a poner este ejemplo, ujú, trato de que lo comprendan, de dónde viene la reacción, cuál fue el caso, qué fue lo que pasó, qué hiciste, qué no hiciste, qué le motivó ese regaño o esa reacción. Y lo que me ha pasado en algunas ocasiones es que es tan profundo el dolor con el que vienen, que ujú, me han dicho un par de veces, sobre todo Vivi, es como, es que vos siempre lo defendés. ujú, Entonces me da la vuelta, ¿me entendés? Porque es como que si yo me desboqué a defender o a justificar, ponerle desde el punto de vista adulto, a ver, esto tuvo que haber venido de algún lado, no es falta de amor, no es falta de atención, tu papá te ama, a ver, lo lógico. Pero cuando me regresa la pregunta, como, es que ¿cómo es? Lo defendes más a él y a mí. O, ujú, es que tiene una frase que no me puedo acordar ahorita, es que no estás de mi lado, algo así, es que no estás de mi ujú, lado. Y yo como, siempre voy a estar de tu lado, pero esto no se trata del lado. Y mira, no hay lógica que yo ujú, logre, que yo pueda utilizar. Me he encontrado en momentos de parálisis, ujú, decir, como que mejor me callo, porque si digo esto está mal, si digo lo, no sé qué hacer. ujú, Y yo ujú, creo que no puede pasarle igual, ¿verdad? Si la queja viene de este ujú. lado. En ese caso, Fíjate que algo que nos sucede, Lean, creo que no solo como padres, sino que en toda relación, a veces cuando buscamos tendemos a analizar todo lo que pasó, ¿verdad? Ya, y a darle vuelta al asunto y casi, casi que ir paso por paso. O a veces queremos arreglar la cosa o resolverla, y ahí es donde entramos en ese, en ese treacherous eh, tierra, ¿verdad? En esa tierra peligrosa, porque no necesariamente nuestros hijos están buscando respuesta o solución. De repente interesa más, papito, ¿y cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué fue lo que, o sea, por qué nuestros hijos están trayendo estas historias? ¿Qué fue lo que le impactó a él? Entonces, de repente, irnos más por ese lado, ¿por qué mi hijo me habrá tenido curiosidad de esto? ¿Por qué para él pensó que fue tan importante venírmelo a decir a mí? ¿Verdad? Entonces, a veces es más el por qué o, ¿verdad? ¿Por qué habrá sido? No, no, cualquier otra situación, o sea, ajá, ujú, divorciado o no, esto es una ajá, situación más. No ajá, tiene nada que ver con, a ver, no es un trato diferente, ujú, simplemente una situación más, entonces lo vas a tratar como cualquier otra situación. ajá. Kind of, como para no meterte en esa zona peligrosa de a quién defender o no defender, y más bien es como echarle sal a las heridas, pienso yo, porque Igual asegurarnos que los estamos escuchando, ¿verdad? Es decir, y que ellos se sientan escuchando, porque si no hemos entendido el asunto, eh, ¿verdad? Entonces porque si yo asegurarnos me que... vuelvo a defender la paternidad de mi expareja, entonces yo Sí, ahí ya me salí de la sí, parte de aceptar, comprender, escuchar, porque sí, lo que estoy reflexionando es que me salta un sentido de sí. protección de la figura, ¿verdad? Ah, Como, ay, sí, y a veces hay que ver por qué también nosotros, ¿verdad? Tendemos a
a hacer a veces esas cosas? ¿Por qué nos inclinamos a hacer eso todo el tiempo? Y volvemos a eso de los mismos temores que hablábamos antes, ¿verdad? De no quedar bien, el rechazo, no ser la mamá perfecta o no ser la ¿verdad? mamá perfecta después de un divorcio. Es decir, todo eso, ¿verdad? Todo ese... em, todas esas presiones y expectativas que nosotras mismas nos ponemos, ¿verdad? Como individuos, para que a nuestros hijos no les falte nada y para que ellos, ¿verdad? Y entonces buscamos compensar como podamos, ¿verdad? Esas cosas. Entonces, pero es eso, el sentarnos a reflexionar, algo que se me olvidaba, porque mencionábamos de lo del tener ese amor incondicional, el de no echar veneno, ¿verdad? A nuestra pareja o en nuestra relación con nuestros hijos. Y otra cosa fundamental, Ian, que se me olvidaba y creo que es importante mencionar es ese hecho de que, bueno, a veces ni cuenta nos damos, pero a veces sí hay un trabajo personal que uno de adulto a veces puede eh, emprender, ¿verdad? Muchas veces es bien difícil llegar a aceptar, ¿verdad? De que de repente ocupamos ayuda, pero en el momento que como adultos, guiados por ese amor incondicional que sentimos por nuestros hijos, somos capaces de aceptar, volvernos humildes en ese sentido y estar abiertos a que, a que de repente una mano ayuda nos pueda orientar. Óyeme, eso no nos va a hacer peores, malos padres o no suficientes, o sea, no, para mí es un ejemplo lindo, por ejemplo, el que tú das, y que tengo mi coach y tengo esto, óigame, eso es salud, Ujú. eso es salud. Entonces, el venir y ir rompiendo poco a poco esos estigmas, óyame, el saber que primero soy yo. ¿Cómo voy a poder ayudarle a mis hijos en este proceso si yo todavía no he podido superar esto que acabamos de vivir como familia? Entonces, claro, qué lindo un papá que tiene esa iniciativa de venir y buscar ayuda para ellos mismos, para luego poder saber que pueden estar presentes para sus hijos. Y si todavía se necesita más ayudita, y si el mismo niño o niña está abierto a buscar ese tipo de ayuda, viendo el ejemplo de su papá o su mamá, que lo hace sin ningún problema, es el ejemplo más lindo que le puede dar a su hijo. Si no es el momento, porque el niño pues está viviendo, él ni se acuerda, él está en su escuela, pero que el día de mañana que ellos han crecido y que de repente tienen algunas luchas internas, como relacionarse por, qué sé yo, de esos momentos de inseguridad que aprendieron, ¿verdad? En su vida, Por el momento en que les tocó, ¿verdad? También, les porque tocó la reacciona circunstancia. cada hijo diferente a una separación, ponerle. Por Exacto. el momento en el que estaba cada uno de ellos. Sí, A mí sí, Vivi, sí le sí. ofrecí coaching para adolescentes y me lo aceptó, fíjate. Me Qué dijo, lindo, yo qué quiero lindo. tener un coach, pero que no sea vos. Y yo, "Ándale, o sea, Eso es importantísimo también, sí, Bianchi, que nos pasa también cuando estamos en este rubro de ayudar, porque creemos que somos los coaches o los terapeutas de nuestros y ese es el peor camino que uno puede adquirir, ¿verdad? Es decir, no. Y ellos mismos nos van dando la pauta, la verdad, de lo que necesiten. Y ahí es donde tenemos que estar atentos a escuchar bien. ¿Verdad? A mí me cuesta, me lo dicen mis hijos a cada rato y mi esposo también. Y yo, qué ironía, Dios mío, y como mi trabajo es escuchar a humano, otros. como Pero humano. eso, a aprender a escuchar realmente y hacer ese silencio cuando hay que hacerlo, observar y ponerle amor a las cosas, como dice mi hermana. Ujú. Póngale amor a las cosas. Pero no, me ha encantado que se hable de esto, ¿verdad? Porque tantos hogares que a veces toca pasar por eso. Yo he tenido muchos padres que llegan a consulta, arrégleme este niño es insoportable, ¿verdad? Y estamos hablando de un niño de 3 años. Ay, Yo, señor. Señor, Dios mío, ¿verdad? Y Empezar por el poco a papá. poco, Empezar por sí, usted. exacto, y es eso, que empezamos el proceso de terapia y terminamos haciendo un proceso de terapia en donde son los adultos que necesitan terapia. Ujú. El niño deja de llegar ya a consulta porque el que ocupa estar yendo a tu consulta son los papás, ¿verdad? Y por ahí salen todas las raíces de las cosas. Pero eso, pues un hogar, una familia que tiene esa apertura, ¿verdad? Y esa em, esperanza de salir adelante, óigame, los recursos ahí están, lo que pasa es que no hemos sabido utilizarlos. Hay mucho, mira, pero a mí me sorprende mucho en este nuevo camino de coaching.
Y es Ujú, difícil es acá ujú, poder, porque todo el mundo caminamos con una máscara de estar bien. O sea, yo no sé, culturalmente es más fácil decir estoy bien. Y esto va más allá de la vulnerabilidad, va. Creo que viene mucho estigma, como decimos, de que la terapia no es, o sea, no es conocida, no es aceptada, no es entendida, el coaching tampoco. Y caminamos con esa venda de que todo está bien. A mí se me ha hecho muy difícil explicar qué es el coaching y cómo te ayuda, cómo me ha ayudado a mí. Yo soy vivo ejemplo de eso. Mi hija está ujú, siendo vivo ejemplo de eso, lo está viviendo ella en carne propia adolescente. Em, ¿Cómo? Dos preguntas. ¿Cómo podemos dar esos pasitos para romper esos estigmas? Me quiero quedar con eso. Eh, ujú. si no lo haces por vos, hazlo por tus hijos. Dos, hay herramientas a tu alcance. Pero tres, ponerle que de aquí alguien salga interesado y diga, ok, quiero empezar. ¿Cómo te contactamos? ¿Estás disponible para terapias así en Zoom? ¿Alguien que tenga el interés? ¿Cómo puede llegar a vos? ¿Es individual? ¿Es en pareja? ¿Es en Ujú. familia? ¿Cómo funciona? Ay, gracias. Fíjate que sí, a través de lo que es las clínicas de Integrasalud, igual puedes buscarlo online. Esa es la forma en cómo ahí nomasito ya te contactan con, ya la secretaria estará tomando tus datos. Sí hay una listita de espera, Ujú. pero no, es decir, sí hay, igual, Vía Integra vamos Salud, a la manera orden con de llegar a ti. sí, esa es la, pero igual sé que hay servicios al alcance, ¿verdad? Y hasta líneas de llamada donde uno en momentos de ayuda y crisis hay teléfonos disponibles donde uno puede llamar, ¿verdad? Y poder pedir ayuda, ¿verdad? Esas líneas de asistencia. Entonces, eso muy importante, básico que lo sepan tanto los adultos como los jóvenes, Lo ¿verdad? vamos a Tú poner en dijiste una las palabra, notas. Lo vamos sí, a poner en las notas cuáles son esos lugares, teléfonos sí, donde pueden llamar. Lo otro, sí. ¿es individual? Si alguien quiere hacer una cita, ¿va individual o va como pareja o va como familia? ¿Cómo usualmente pasa? Fíjate que igual la persona hace la solicitud, por ejemplo, queremos terapia de pareja o queremos demás, pero en el proceso y muy probablemente inicial en la sesión se identifica realmente cuál es, qué es lo que se necesita trabajar, ¿verdad? Si va a ser un Necesidad. proceso así y varía según las etapas, ¿verdad? Le termina a veces reuniéndonos individual y luego pues puede ser en familia. Lo que sí, tú dijiste algo clave, Lian, que creo que es importante mencionar nuevamente, lo de normalizar. Normalizar también esto del proceso de la terapia aquí en estos países. Ajá, y tu terapeuta, es como quien dice es lo normal. Tenés tu doctor, ¿Cómo que tenés tu otro, terapeuta? y ¿Quién yo creo que la gente tiene más accesible el terapeuta que el médico familiar. Es decir, así como es? te lo digo, y es algo básico. Es que así como nos da una gripita o padecemos del azúcar o la presión, así también necesitamos a veces ese alimento, ¿verdad? En salud mental. Y hay gente especializada, ¿verdad? Que le ayuda a poner las cosas sobre la mesa, ¿verdad? Y poderlo reflejar. No es alguien que te va a venir a decir cómo tienes que vivir tu vida, es alguien que te va simplemente reflejar de vuelta lo que tienes, quién eres y de repente qué es lo que, para dónde vas, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Ahora que el Zoom te permite romper el miedo y la excusa de el tráfico, no puedo llegar, no Ujú, quiero moverme hasta allá, te da una cierta distancia, he experimentado yo, que te da una cierta distancia que te abre en vez de cohibirte, te abre, estás acomodado por aquí, acomodado por allá, estás en tu casa, no sé, o sea, es una tienes toda la barrera, razón. pero que te abre, ¿verdad? Entonces creo que tal vez la gente puede romper también de Eso, manera más rápida. claro que sí, y hay tanto ahorita para poderlo hacer online y otras tantas opciones. Puedes tener tu terapeuta en cualquier otro país y estás, ¿verdad? Contando y estás en la comodidad de tu casa y te conectas sin tener que mover un... Sí, A mí son las sí, 8 de la mañana y para eso son como las 5 de la tarde. así es, así es. No, de veras que el espacio es importante para invitar a la gente que vayamos quitando un poquito, ¿verdad? Más ese estigma de que esto es solo para el que está loco, ¿no? Que olvidémonos de esas palabras y esos conceptos. Todos podemos tener nuestras luchas en diferentes momentos de nuestra vida, ¿verdad? Y es importante que dobleguemos un poquito, ¿verdad? Ese ego, esa necesidad de ser perfectos o demostrar que todo lo podemos.
yo siempre he pensado la persona que más bien tiene la energía y el valor de buscar ayuda, dice mucho más, ¿verdad? Esa persona que es capaz de volverse vulnerable hasta para hacer esa llamada telefónica, óigame, es un ejemplo de fortaleza y de strength y de valor, courage, ¿verdad? Que, Sí, pues, sí, correcto. sí. Ese es Así el paso. May, wow, hora y media, lo sentí como nada. Vamos a repetir porque me quedé como con un montón de preguntas ahora. cuando quieras. Te agradezco muchísimo tu amistad. Te agradezco habernos Igualmente. conectado de vuelta. Em, yo siento que estamos en una misión, ¿verdad? Y mira cómo la vida nos ha vuelto a encontrar. Agradecer tu historia, ¿verdad? Y tu valentía de contarla y exponerla y ayudar a los demás, creo que es sorprendente. Y como decimos, creo que redoblar los esfuerzos para normalizar esto, creo que es parte de la misión que tenemos. Me Te encanta. agradezco un montón, montón, montón. Muchísimas gracias. Voy a dejar todos los links, notas ahí de donde la gente puede contactar y esperemos que la gente empiece a caer y empiece a sanar. Sí, donde ellos puedan ellos encontrar, que sepan que hay recursos y que Hay recursos. estamos a la orden, sí. Meisita, te agradezco infinito. Este podcast es traído a ustedes en colaboración con Loa Wines, Focus Lab,